Buenas tardes a todos, bienvenidos al especial de entrevistas del Informativo Naranjo. Hoy vamos a estar hablando sobre educación financiera y para eso tenemos como invitada especial a la licenciada Lindsay Arguedas, quien es licenciada en Administración de Empresas con énfasis en Banco y Finanzas y quien trabaja también para el Banco Nacional acá en Naranjo. Lindsay, bienvenida, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Erika, por la invitación, súper encantada de estar con ustedes y por supuesto felicitarlos porque la Municipalidad de Naranjo ha hecho un muy buen trabajo. Muchas gracias. Recordarles a ustedes también que pueden hacernos sus preguntas durante la transmisión en vivo, todas las consultas que tengan. Este espacio es para ustedes. Vamos a estar, como les comenté, hablando sobre educación financiera. Entonces, todo lo que tenga que ver con temas de dinero, de cómo ahorrar, etcétera, la pueden preguntar por medio de esta transmisión. Entonces, Lindsay, tal vez si comenzamos hablando un poquito acerca de la situación que tenemos actualmente, este es mi teléfono, la situación que tenemos actualmente, sabemos que estamos pasando por una crisis y varias familias están pasando también por una crisis económica bastante pesada, ¿verdad? ¿Cómo podemos manejar el dinero en este tiempo de crisis o cuáles serían las recomendaciones de las que podemos hablar de cómo manejar el dinero? Perfecto, Erika, muchas gracias. Bueno, el primer paso, que es súper primordial, ¿verdad?, para nosotros en esta época, ¿verdad?, que nuestra situación económica está muy baja. Entonces, una de las cosas primordiales es el presupuesto, ¿verdad? Tenemos que hacer un presupuesto de todas las cosas que nosotros, digamos, gastos fijos, gastos variables y gastos necesarios. Entonces, lo que podemos hacer es, ejemplo, ese presupuesto, lo que tenemos que hacer es hacer una tablita, ¿verdad? No sé si Randy me pone un toquecito ahí bueno, ahí al principio creo que Bueno, muchas personas primero que nada se preguntan qué es un presupuesto, que el presupuesto es un cálculo detallado de ingresos y gastos, ¿verdad?, que se producen en un periodo determinado, ya sea mensual, semanal o quincenal, como ustedes quieran hacerlo. Pero es importante, un ejemplo, hacer una tablita donde nosotros tengamos toda la semana, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y vamos poniendo todos nuestros ingresos, ¿verdad?, que como pueden ser un ingreso solo mío, puede ser un ingreso de mi pareja, o puede ser una persona que viva con los papás, los ingresos de los papás, y digamos, hagamos y esos gastos, ¿verdad?, sumamos todos los ingresos y los gastos, obviamente los gastos fijos para que se entiendan un poquito mejor. Los gastos fijos son todas las cosas que nosotros tenemos que pagar mensual, teléfono, créditos hipotecarios o créditos personales, todo lo que tenga que ver, o sea, fijo, que nosotros no tenemos, ¿verdad?, que hacer. Entonces, después de eso, ¿verdad?, que hacemos todos esos gastos, también tenemos los gastos variables. Los gastos variables son aquellas cosas que nosotros no tenemos en el momento, digamos, un monto determinado de lo que vamos a gastar, ¿verdad?, porque son cosas que a veces nosotros damos los lujitos de ir a un mall y nos compramos una blusita o compramos algo que a veces no necesitamos, o vamos al cine con nuestros hijos o con nuestras parejas, y son gastos que nosotros no los tenemos como el monto específico, pero sí sabemos que lo hacemos. Entonces eso es muy necesario. Y después los gastos necesarios, ¿verdad?, que son los gastos obviamente de nuestras comidas y luz, entonces, y agua, ¿verdad?, son cosas que no tenemos un monto determinado, pero sí nosotros como seres humanos, ¿verdad?, lo que podemos hacer es variar un poquito ese monto, porque muchas veces podemos economizar el agua, la luz y muchas cosas. No podemos, un ejemplo, economizar un crédito, porque sabemos un ejemplo que es algo que tenemos que pagar fijo, pero sí sabemos un ejemplo que podemos economizar en otras cosas. Hasta en la comida podemos economizar, ¿verdad?, porque muchas veces nosotros vamos y echamos cositas de más y después decimos, ay, ¿ahora qué? ¿Por qué gasté más de lo que siempre vamos? Son cosillas que tenemos nosotros, ¿verdad?, como seres humanos, y más en esta época, de tener ese balance. Okay, el primer paso entonces sería identificar los gastos que tenemos, qué tipo de gastos son, ¿verdad?, para saber en dónde podemos tal vez hacer reducciones para ahorrar o qué tenemos de gastos fijos, ¿verdad? Okay. Correcto. Y algo muy importante en este caso es, nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, ¿verdad?, porque nosotros a veces evadimos mucho de las cosas que nosotros decimos. O sea, tenemos que ser sinceros cuando nosotros tenemos ese detalle, ¿verdad?, de cada cosa que tenemos que hacer, apuntar. O sea, todo lo tenemos que anotar, desde lo más importante hasta lo menos importante, porque gente dice, mira, es que a veces, un ejemplo, se fue al supermercado a comprar las cosas para la comida y se le olvidó algo, o se le acabó algo.
pero ese gasto hay que ponerlo después. Mira, fue al supermercado por un aceite, ¿verdad? Que son cosas que uno dice que son, digamos, realidades que nosotros lo dejamos pasar, y son cosas que lo que tenemos que tener es esa cultura de hacer eso. De anotar siempre los gastos que tenemos. Okay. Exactamente. Se deben anotar, me imagino, los ingresos, o cómo hacemos esta tablita de la que usted habla. Yo creo, Randy, usted me puede poner una tablita que está por ahí. Ajá. ¿Cómo identifico mis gastos? Entonces dice, digamos, un ejemplo, lunes, el día, bueno, la semana en que gasté, o en qué la gasté y cuánto gasté, ¿verdad? Vea, si ustedes pudieran hacer esa tabla, de verdad que van a ir por buen camino en lo que es la salud financiera de nosotros o nuestra familia, ¿verdad? Porque es algo que no estamos acostumbrados, pero ahora, en la situación que estamos, necesitamos definitivamente hacer eso, porque mucha gente ahora está con las necesidades, ¿verdad? De que a veces y perdieron mucho los trabajos, y hay gente que le llegó ese tal bono proteger, pero lo agarran para otra cosa. Yo sinceramente he pensado que es para alimentos, por lo menos es lo básico. Entonces, si hicieran esta tablita, entonces les va a ayudar mucho. Randy, si quiere me pasa la otra un momentito. Ok, en el presupuesto que hacemos, ¿verdad? Para nosotros saber como más o menos lo que nosotros vamos a gastar, entonces lo que hacemos es todos los ingresos totales que tengamos. Mucha gente puede tener un salario fijo, pero puede ser una extra de algo. Hay gente que tiene un salón de belleza, pero además vende ropa o qué sé yo, entonces todos esos salarios lo vamos a unir, más tal vez es de la pareja, tal vez sea una persona joven, entonces tal vez tenga todo un salario, o sea, todos los ingresos que tengamos. Todos los ingresos del hogar. Todos los ingresos del hogar, ya sea de mi pareja, o sea, puede ser que personas que viven con los papás, ¿verdad? Entonces, todos esos ingresos totales, el ahorro siempre va a ser fijo. Si nosotros actualmente es como el consejo primordial, el ahorro. O sea, eso es sí o sí. Si nosotros tenemos ese hábito, vamos a llegar a ser personas exitosas, porque aunque no lo crean, hay personas que dicen, es que yo nunca le enseñé a ahorrar nada, yo todo me lo gasto. Pero si esas personas supieran, o sea, el éxito como persona de ahorrar, o sea, es lo que hay que hacer ahora en esta situación. Entonces, ejemplo, ahorro, entiéndase como ahorro dinero para un futuro, ya sea para lo que usted quiera. Puede ser, quiero comprarme un carro, quiero comprarme un lote, quiero ir de vacaciones, pero ahora como estamos con esta situación del COVID, tal vez la gente no piensa en ahorro para ese futuro. Entonces, ese ahorro que hacemos es por si acaso. Entonces, ese por si acaso nosotros tenemos que, digamos, es un hábito que desde nosotros enseñamos a nuestros niños a hacerlo, o sea, va a ser algo, o sea, un éxito, porque un ejemplo, hay personas que dicen, pero ¿cómo ahorro? ¿Qué hago para ahorrar? Entonces, lo que tienen que hacer para ahorrar es, primero que nada, le voy a dar un consejo. Siempre ahorremos y después gastamos, porque si nosotros gastamos y después ahorramos, no lo vamos a lograr. O sea, ese fijo. Dice, ay, voy a ver qué pago, y todo. Y obviamente todo lo que tenemos que pagar al final, ¿qué nos queda? No nos va a quedar. Obviamente es lo contrario, vamos a necesitar algo más. Entonces hagamos ese ahorro como un gasto. ¿Pero qué significa ahorro como un gasto? Que usted ya sabe un ejemplo, 5,000 colones semanales, estoy poniendo un monto básico. Entonces se dice, ok, esos 5 colones no los voy a tocar. O sea, usted lo agarra como gasto, pero no se explica que es que usted lo va a gastar, para que la gente entienda, sino que usted lo va a guardar. Entonces hay muchas entidades financieras que tienen, digamos, ejemplo, ahorros programados. Entonces usted no tiene ni tan siquiera que guardar la plata, sino automáticamente de su cuenta, usted va a un banco y le dicen, bueno, ok, yo quiero hacer un ahorro programado, ya sea semanal, quincenal o mensual. Entonces al final de cuentas, cuando usted se da cuenta, dice, pucha, tengo un montón de dinero, de poquito en poquito tengo un montón. Mira, en este mes algo pasó y bueno, el presupuesto se me salió de las manos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mira, tenía ese ahorro programado, voy y le sirve. Pero mucha gente ahora no piensa en eso. Bueno, y también yo sé que, como te dije antes, sí, muchos trabajos, ¿verdad?, se han perdido y la gente pues no tiene, ¿cómo voy a? Hay mucha gente que me dice, Lynn, pero ¿cómo voy a ahorrar si no tengo trabajo? Pero si tuviera ese hábito de hace mucho tiempo, ahora en esta época es un éxito. O sea, hubiera dicho, mira, lo hice y yo tenía esa costumbre y ahora, ¿verdad? Tal vez si andamos un poquito en esto del ahorro programado, ¿cómo funciona en los bancos? ¿Tenemos algún tipo de beneficio con este tipo de ahorro? ¿Generamos intereses? Tal vez si nos cuenta un poquito más. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, los ahorros programados
bueno, hay que desplazarse para un banco para usted decidir, ¿verdad?, que usted quiere un ahorro programado, y ya sea que usted quiera algo, como te dije, el monto que usted quiera, 5,000, 10,000, hay gente que lo tiene hasta de 100,000, de 20,000, lo que usted quiera, hasta de 1,000 colones. Como usted podría ir a un banco a hacerlo, puede hacerlo por las páginas, ¿verdad?, de los bancos. Pero la ventaja de eso es que usted, digamos, no tiene que desplazarse al banco a hacer el depósito. Automáticamente el sistema lo va a captar cuando se le paga. Porque mucha gente le pagan semanal, otros que mensual, otros que quincenal. Entonces, bueno, yo quiero, usted escoge lo que usted quiera. Es un ahorro como el que genera bastante intereses. Entonces es algo que, digamos, un ejemplo, si usted lo quisiera retirar, usted lo puede retirar en cualquier momento sin una penalidad, digamos, como que no va a tener como una comisión de retirar. No, lo contrario, digamos, si usted lo quiere retirar, todo lo retira. Si usted quiere retirar un poquito, retira cuando usted quiera. Entonces eso es algo muy importante para mí, es una de las cosas como lo mejor que tienen los bancos, el ahorro programado. Hemos escuchado algunas veces de este otro tipo de formato, tal vez si le podemos llamar así, que es a plazo fijo, entiendo, ¿verdad? Que es como que usted tiene dinero durante cierta cantidad de tiempo y no lo puede retirar hasta ese momento. Con este tipo de ahorro me está explicando que uno lo podría retirar cuando tenga la necesidad de hacerlo, ¿es así? Correcto, el ahorro programado, usted, un ejemplo, usted puede hacer el primer ahorro programado, digamos que es semanal, pero usted al final de mes, digamos a la semana 4 o a la semana 2 o a la 3, mira, necesito si lo hizo 5,000 colones, mira, necesito esos 15,000 colones, lo puede retirar sin ningún problema. Okay. Y ya después se hace otro ahorrito programado y ahí sigue. Obviamente la cultura es como dejarlo un poquito más, ¿verdad? Pero hay la necesidad de veces, entonces lo puede retirar sin ningún problema. Perfecto. Estamos con Lindsay Arguedas hablando sobre educación financiera. Las preguntas que tengan, este es el momento para hacerlas sobre este tema. Pueden hacerlas por medio de esta transmisión en vivo, dejen sus preguntas y las vamos a ir haciendo y Lindsay contestándolas conforme vayan llegando. Tal vez si volvemos entonces a lo del ahorro, ¿hay alguna recomendación de qué porcentaje del salario o de los ingresos totales que tenemos debería utilizarse para el ahorro? Bueno, el 10% de nuestro salario es lo que nosotros podemos ahorrar de lo que tenemos, ¿verdad?, como te digo ahorita, del salario, pero muchas veces a nosotros nos llega dinero extra, sea cual sea. Como le digo, usted puede tener un salario fijo mensual, pero tiene algo extra. Ya hablemos de bonos escolares, de aguinaldo, lo que sea, ¿verdad? Mucha gente, como sean empleados públicos, pueden ser empleados privados. Una de las técnicas es ahorrar el 50% de ese dinero extra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando ya usted sabe que a usted le va a venir ese dinerito, si ya lo gasté. Mucha gente así decimos, mira, ya tal cosa, sí, ya lo gasté. O sea, ya lo gasté en el sentido que usted sabe que tiene que pagarlo todo. Pero si usted ahorrara el 50% de ese dinero, es lo ideal. Cosas importantes o claves importantes para el ahorro serían, un ejemplo, comprar a veces en línea. Son cosas muy, ¿cómo le dijera? Los precios son muy accesibles cuando uno compra en línea, a pesar de que usted desplazarse en la tienda, todo el tiempo que usted tiene de ir y todo el gasto de gasolina, entonces en línea y llega a su casa. Entonces son cosas primordiales. Otra de las cosas es, un ejemplo, cuando usted sale de compras, no lleve sus tarjetas de crédito y débito, que eso cuesta, porque eso es primordial. Lo primero que usted va a echar es eso. Pero bueno, muchas veces creo que la técnica es decir, bueno, si voy a salir a un mall, un ejemplo con mis hijos, pongamos un ejemplo. Yo voy a llevar 20,000 colones y listo, o sea, ahí no me puedo pasar. El que quiere comer esto y esto nos alcanza para esto y listo, porque si usted lleva la tarjeta y dice, mira, que aquel quiso más que esto, mira, se pasó por una tienda y dice, mira, esta blusa, tal vez tenía la misma blusa casi, pero es otro color. Entonces hay que evitar eso. Recuerde que ahorita podemos hablar un poquito de las tarjetas de crédito, que mucha gente no las sabe usar. Mucha gente, un ejemplo, lo llaman para tarjetas. Y si supieran, ¿verdad?, que las tarjetas de crédito, los bancos públicos son un 30% y los que son bancos privados son 50% de intereses. No hablemos que un banco y los bancos públicos son los que, son los que la tasa de interés es más alta, pero son los que llaman y que lo van a dejar a la casa y la gente se emociona y dice, mira, es que en otros bancos nos piden un montón de cosas y aquel montón, ¿verdad?, para darnos una tarjeta de crédito y esta qué fácil. Pero estamos nosotros capacitados para pagar mensualmente esa tarjeta ¿verdad? O sea, hay cosas que nosotros no entendemos y yo sé que es difícil, no es fácil. Nosotros tenemos que tener mucha conciencia, paciencia, porque para nosotros aprender a ahorrar tenemos que tener mucha paciencia.
O sea, es algo que no es de la noche a la mañana que nosotros decimos, mira, soy una persona que ahorro y qué felicidad, y ya como ahorro un mes, ya estoy bien. No, es un proceso. Pero cuando usted se acostumbre, es un ejemplo. Creo que a veces hay que tomar en cuenta la familia nosotros, porque, bueno, ahorita como te decía antes, como estamos en la situación del COVID, es un poco difícil, pero sí se logra. Mucha gente, yo siempre he escuchado a gente que dice, yo siempre incluyo a mis hijos. ¿Por qué? Porque es como una emoción de que yo les digo, bueno, vamos a ahorrar, porque vamos a ir a fin de año, qué sé yo, a un hotel todo incluido, ejemplo. Entonces esa emoción de que los chiquillos dicen, mira, yo voy a salir, pero no voy a pedirles a mami porque estamos ahorrando para ciertas cosas. Entonces como para motivar el ahorro. Pero ellos se van a acostumbrar a eso. O sea, ellos van a acostumbrarse siempre a que hay que ahorrar. Y aunque ustedes no lo crean, eso es efectivo. O sea, cuando usted los niños los ponen de pequeños, o sea, ese es un consejo, madrecitas, por favor, acostúmbrense, aunque sea un chanchito a ellos. Ellos van a aprender, o sea, yo se lo digo por experiencia. Muy bien, tal vez si nos devolvemos a la imagen entonces de la tablita en la que estábamos viendo. Bueno, ahí, esa que pasó Randy ahorita, esa. Podemos hablar, Erika, disculpe, eso aquí dice, la pregunta que cambiará su vida, ¿lo quiero o lo necesito? Muchas veces nosotros, como les digo, compramos las cosas así como emocionalmente. Nosotros tenemos que tener una relación bastante delicada con lo que es la salud financiera. O sea, es muy difícil controlar nuestra mente, el impulso. Eso es algo muy difícil de controlar. Por eso a veces nosotros cuando vemos algo tenemos que preguntarnos esto: ¿lo quiero o lo necesito? Hagan esa pregunta, apréndasela. ¿Lo quiero o lo necesito? Cuando ustedes vean lo más lindo que ustedes pueden ver, un par de zapatos, o los hombres, qué sé yo, algo para el carro, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Uno siempre dice eso, mira, es que no lo necesito, pero me lo compro. Y después viene y dice, mira, gasté en tal cosa que no necesitaba. Entonces es una pregunta que siempre nos debemos de hacer, siempre. ¿En qué momento entonces podemos gastar en algo que no necesitamos? En algo que queremos simplemente. Perfecto, eso es cuando ya usted tenga un ahorro y lo pueda gastar. Okay. O sea, primero ahorremos y ya cuando ahorramos, dice, mira, ahora sí me puedo gastar ese dinerito en lo que yo quiera. Pero actualmente el ahorro que estamos haciendo, considero que va a ser como para pasar esta situación que estamos, ¿verdad? Porque no sabemos en qué momento, un ejemplo, nos pueden decir, mira, ya no vas a trabajar aquí y ya no lo necesitamos. Entonces, si tenemos ese ahorrito, vamos a salvarnos aunque sea 1, 2, 3 meses, qué sé yo, ahora estoy poniendo ejemplos. Entonces, como puede ser que no, y tenga usted su salario todo ese tiempo de la situación que estamos, y ya ese ahorro lo agarre para un paseo. Recuerde que ahora allí estamos estamos en casa y no podemos salir, entonces estamos con un poquito de ansiedad de que nos aburrimos y que nos deprimimos, y entonces a veces uno dice, mira, yo tengo que hacer ese ahorro aunque estamos en esta situación, pero necesito salir, necesito desahogarme, pero primero comencemos con el ahorro. Muy bien, entonces ahora sí, si vemos tal vez la tabla entonces de cómo deberíamos dividir el dinero, nos decía que día a día, esa la tabla, entonces viene el día que gasté, en qué gasté y cuánto gasté. Así correcto. Deberíamos organizar entonces la tabla que tengamos que hacer. Exacto, ustedes hacen esa tablita que tienen en pantalla. Entonces dicen un ejemplo, bueno, el sábado me fui y compré las cosas de la casa. Ok, gasté, estamos poniendo ejemplos así, montos cualquiera, 100,000 colones. El lunes de casualidad por internet, o donde sea, o por físicamente en un supermercado, lo que sea, pagué el agua y la luz, entonces te ponen el monto. Mira, el miércoles me faltó una bolsa de arroz que no compré, entonces usted apunta esa bolsa de arroz. Entonces cuando usted, tal vez semanalmente es mejor hacerlo porque no se les satura mucho. Entonces dice, mira, creo que gasté más, mira, esta vez ahorré, o sea, no gasté tanto de lo que yo tenía previsto. Entonces es una técnica que la pueden usar. Ustedes ahí se van a dar cuenta realmente qué es en lo que ustedes gastan, y se van a dar realmente cuenta en qué es lo que gastan más y en lo que gastan menos. Porque a veces uno usted lo hace y no importa, o sea, no le toma esa importancia, entonces cuando esté haciendo eso, entonces se va a dar cuenta verdaderamente y dice, mira, si esto no lo tuve que hacer, lo hice. Entonces se va aprendiendo. Es un proceso de aprendizaje para que se haga ese hábito.
Ok, ¿y cómo dividimos el presupuesto también? Ya vimos la parte de los gastos, ¿verdad? De cuáles son los tipos de gastos que hay. Entonces, si yo tengo un salario fijo, por ejemplo, una vez que llega mi salario, o bueno, llega a final de mes, y entonces yo cuento los ingresos que me llegaron ese mes, ¿cómo hago para dividirlo en los gastos que tengo que hacer? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, en esa tablita que vimos, ¿verdad? Entonces usted sabe más o menos, como te dije antes, los gastos fijos, ¿verdad? Usted ya sabe más o menos cuánto paga, porque a veces la luz puede pasar a más, puede pasar a menos, pero usted ya sabe que eso, usted tiene que sumar eso. Suman todos los gastos y su presupuesto. Mira, bueno, recuerden que primero el ahorro, ¿verdad? Ese ahorro no puede faltar. Entonces ustedes saben que cuando usted tiene esos montos, ya usted sabe cuánto, bueno, nosotros le decimos le sobra, tal vez no es que nos sobra, pero va a tener la capacidad de saber en qué gasta más, en qué gasta menos. Entonces usted se va a dar cuenta ahí, o estoy gastando más de lo que estoy ganando, o viceversa. Ese es el cuidadillo que hay que tener, pero mientras usted tenga esa costumbre de hacerlo, automáticamente se va a dar cuenta mensualmente si usted está cumpliendo sus expectativas o la meta que tiene. Okay. Lo primero de lo que tenemos que hacernos cargo es los gastos fijos, ¿verdad? Los gastos fijos, o sea, entiéndase, como dije antes, gastos fijos, agua, luz, teléfono, créditos y lo que sea, pero que no puede ser postergable, digamos. Exactamente, algo que usted ya sabe que tiene que pagar, pero obviamente hay gente que dice fijos, pero si el agua pago hoy 10,000 y mañana 5,000, no, eso es punto aparte. Estamos hablando de los gastos que usted siempre tiene que hacer, ¿verdad? Porque a veces la gente se confunde ahí. Pero exactamente, y entonces después los que estábamos hablando antes, los gastos variables, ¿verdad? Que son cosas inesperadas que usted no pensaba que tenían que pasar y pasaron, pero ese es el problema. Eso es lo que yo digo a veces, que esos gastos variables es donde uno a veces tiene que tener un poquito, porque qué pasa que usted está tañadito el mes y de repente usted los zapatos de trabajo se le dañaron y usted dice, ¿ahora qué hago? Entonces eso es un gasto variable que usted no sabía que lo iba a hacer, pero se dio ese evento. Entonces tiene que tener algo ahí, además del ahorro, ¿verdad? Para saber que puede hacer algo con ese gasto, y los necesarios, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Que son las cosas como comida y agua y luz y todas esas cosas, ¿verdad? Pero eso es lo que hay que hacer, aprender como a saber usted cuánto, medirse cuánto, como esa tablita, cuánto es lo que usted tiene que, o más o menos cuánto es lo que usted gasta en cada cosa. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya abarcamos un poco, ¿verdad? Como de la educación financiera básica. Entonces, antes salió un término, tal vez nos podemos devolver un poco también a lo básico de la explicación. Hablábamos de la tasa de interés. Tal vez si nos explica qué significa tasa de interés. Bueno, la tasa de interés es, bueno, obviamente, como todos lo sabemos, ¿verdad? Es algo de lo que nosotros estamos pagando de más, ya sea un préstamo o una tarjeta de crédito, ¿verdad? Que son cosas que tenemos que tener cuidado porque mucha gente se emociona y después no sabe si vamos a poder pagar eso, ¿verdad? Y se sabe que las altas de interés, ya sea de un crédito de consumo, está muy alto. Y como antes hablamos de las tarjetas de crédito, hablamos de que mucha gente no sabe qué es como de dan la tarjeta de crédito y usted dice, mira, yo ya y la agarra, digamos, como decimos nosotros los ticos, la agarra, ¿verdad? O la obtiene, pero no sabemos si vamos a poder pagar eso. Entonces, eso es el cuidado que tenemos que tener, que nosotros saber que somos los intereses que nosotros tenemos que pagar a esa entidad financiera, ¿verdad? Porque no es tampoco de gratis que va a decir, mira, tengo esta tarjeta y mira, o cuando uno saca un crédito de consumo y la tasa de interés está alta, que es lo que nosotros, ¿verdad? Estamos, del crédito que nos estamos recibiendo, necesitamos pagar esos intereses, no es como lo que amortizamos a nosotros al crédito, ¿verdad? Entonces, más o menos como eso es como una explicación básica para que la gente entienda, ¿verdad?, qué es el interés, qué es lo que nosotros tenemos que pagar al banco, eso que nosotros estamos recibiendo, porque ellos tampoco tienen que ganar cierta, digamos que como una comisión como el que queríamos nosotros, pero es la tasa de interés que necesitamos pagarle a ellos. Ok, perfecto. Sabemos que acá en Costa Rica uno de los principales problemas que tiene la población es justamente a raíz de las tarjetas de crédito. Ya antes de la crisis se venía experimentando una serie de problemas, ¿verdad?, justamente en este campo, porque pareciera que no hay una claridad o no todas las personas la usan como deberían o saben cómo debería usarlas. Entonces voy a empezar con esta pregunta. ¿Todo el mundo debería tener una tarjeta de crédito? ¿O para quién es la tarjeta de crédito? Ok, bueno, todo el mundo debería tener la tarjeta de crédito. Yo creo que mucha gente casi la tiene. O sea, es como primordial en todo, casi que un 80% de los ticos. Siempre, y porque puede ser beneficiosa.
Claro que sí, hay mucha gente que sabe usar la tarjeta de crédito y puede ser como una salvadita, como decimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces decimos nosotros, mira, es que este mes no me alcanzó para esto, pero yo voy a pagarlo con la tarjeta de crédito y el otro mes yo sé que yo lo voy a pagar, eso que usé al corte, digamos, si yo hice una compra de 20,000 colones y digamos, se hizo la fecha de corte de la compra que yo hice, ¿verdad? Que es un tiempo después de 45 días después de lo que usted hizo, ¿verdad? De la compra que hizo en algún supermercado, que sea una tienda, usted dice, voy a pagarla, pero al final de cuentas algo pasó y no la pagó. Entonces ahí va, ¿verdad? Ese consumo, y usted se va ateniendo a eso, y cuando usted se da cuenta tiene la tarjeta de crédito altísima, y la gente no sabe, como estamos hablando ahorita de los intereses, que es lo que nosotros los ticos no entendemos muchas veces, que es lo que, bueno, hablar un poquito de popularismo, ¿verdad? Que nos mata, como dicen, ¿verdad? Como para entendernos. Entonces tenemos que tener ese cierto cuidado y hacer preguntas. Cuando usted le llega una tarjeta de crédito de otra entidad, ya sea banca privada o banca pública, preguntar, mira, ¿cuánto porcentaje es esto mensual o cómo es esto anual? Porque mucha gente piensa que es mensual y es anual el interés. Entonces eso hay que tener cuidado. Yo pienso que una tarjeta de crédito debe tener las personas que verdaderamente, o sea, saben o tienen un poquito de entendimiento, un poquito de eso, porque muchas personas no las saben usar, piensan que es como, y las de débito usted sabe que son cositas, o sea, ahorros que nosotros tenemos o nuestro salario, qué sé yo, pero ya tarjeta de crédito es otra cosa, digamos, que es totalmente diferente, que eso es como un crédito de un banco, es igual, nada más que un interés alto. Entonces tenemos que tener ese poquito de cuidado, porque yo creo que una tarjeta de crédito no es como para cualquier persona, pero a veces muchas personas las tenemos. Entonces tener ese poquito de cuidado. Cuando ustedes obtienen una tarjeta, preguntar, o sea, no importa, a veces nosotros de la emoción agarramos la tarjeta de crédito, no importa, y gastamos, pero debemos de preguntarle a esa entidad, mira, ¿cuánto porcentaje? ¿Cuánto es esto? Pero es muy difícil, digamos, es algo que yo siempre les he dicho, por favor, tengan cuidado con las tarjetas de crédito, porque creo que es una de del consumismo que Costa Rica está más alto, que son digamos, con las tarjetas de crédito, es como una problemática que tenemos. Y justamente es por el mal manejo que le damos muchas veces a estas tarjetas, correcto, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían algunos consejos que tal vez podemos darle a la gente de cómo debemos usar bien las tarjetas de crédito? Ok, nosotros lo que podemos hacer es ejemplo. Si nosotros hacemos una compra hoy, ¿verdad? De X cosa, lo que podemos hacer es, bueno, ya sea hoy o mañana, o qué sé yo, acostumbrarnos a pagar ese monto que usamos el mes pasado. O sea, si nosotros sabemos que gastamos 50,000 colones el mes pasado, ¿verdad? Y que tenemos ese plazo para pagarlo, la fecha de corte, ¿qué significa fecha de corte? Las compras que usted hizo, ¿verdad? Antes de la fecha que le tocó. Digamos que a mí me toque una fecha de corte el 5 de cada mes. Es un número cualquiera. Entonces sabemos que, bueno, esa es la fecha de que nos cortó las compras que hicimos, porque si ya yo hice una compra el 6, ya es para el otro mes. Pero nosotros, agarremos todos los vouchercitos, guardémoslos, hagámonos nosotros ahí una contabilidad pequeñita en la casa, eso no nos cuesta, pero a veces no lo hacemos, es como hacer un hábito. Entonces, mira, este mes que pasó, compré esto y esto y esto, pero el otro mes, bueno, la fecha de corte, si mucha gente lo hace, otra no, ya usted tal vez sabe que son 50,000 colones, otra persona ni sabe en cuánto gastó, usted la pasó y listo. Entonces, cuando usted tengamos ese entendimiento que ya es este monto que gasté, páguelo. Es mejor, porque si se ponga a pagar el pago mínimo de eso, ahí van los intereses, ahí va, y cuando se da cuenta la persona dice, ay Dios mío, no puedo pagar la tarjeta. Entonces hagamos eso, de que cuando nosotros lo vamos a usar, ser conscientes de lo que nosotros compramos, y el mes que sí, pagarlo, sea como sea, pagarlo, porque como te dije antes, puede ser una salvadita, puede ser algo que nos salve. Hay gente que es muy ordenada en las cosas, en las finanzas, pero otra gente que son desordenadas, ¿verdad? Que cuesta mucho, yo sé que cuesta. Hay que tener un poquito de paciencia y amor, pero sí se logra. Ok, entonces nosotros hacemos compras durante el mes, ¿verdad? Con la tarjeta de crédito, ya sea para emergencias o de dinero que tal vez no teníamos en el momento, pero sabemos que eventualmente nos va a llegar, ¿verdad? Que eso es importante, no gastar tal vez como dinero que no tenemos fijo, ¿verdad? Para pagar. Entonces, usted decía que en el ejemplo de que tenemos que pagar, o que el corte es el 5, ¿verdad? Todos los 5 del mes. ¿Qué pasa si yo no cancelo ese monto
que acumulé, digamos, durante el mes y que me toca pagar el 5, ¿qué pasa si no lo pago? Lo que pasa es los intereses que estaba ahorita explicando, ¿verdad? Que entonces se va a marcar el otro mes intereses porque usted no pagó. Usted pagó tal vez, mira, gente que llega y dice, mira, voy a pagar el pago mínimo. Y para pasar, ok, perfecto, y muchas veces se hace. Pero, y eso es lo que pasa, lo que está explicando ahorita, los intereses. Porque como usted no pagó eso, y va el interés, y va el interés, y después va a hacer más compras, y va el interés, y va el interés. Ve, eso es lo que pasa, el pago de intereses que es bastante alto, ¿verdad? Okay, el problema principal es ese, ¿verdad? El pago de intereses. Entonces, si yo no pago en la fecha que me toca, inmediatamente el día después empiezan a correr esos intereses, ¿verdad? Correcto. Ok, perfecto. Hablando igual sobre las tarjetas de crédito, ¿verdad? Y los consejos estos que estamos dándole a la gente y todas las preguntas que tengan, recuerden que las pueden hacer en este momento por medio de la transmisión en vivo para hacérselas al INSEE y que el INSEE nos ayude con los casos particulares o las preguntas particulares que ustedes tengan. Entonces, sabemos también que si uno le da un buen uso a las tarjetas de crédito, le puede sacar mucho provecho. Correcto. ¿Cómo hacemos para estar de ese lado de la historia? Porque la gran mayoría, ¿verdad? O las cifras que refleja el país es que la gran mayoría de personas que tienen tarjetas de crédito están del lado malo de la historia, por decirlo así. Están endeudadas, con tarjetas que no pueden pagar en este momento de montos grandísimos. Pero hay otras personas que saben administrar bien la tarjeta de crédito y más bien le sacan ganancias o le sacan provechos y beneficios. ¿Cómo hacemos para estar de ese lado de la historia? Lo que tenemos que hacer para estar del lado de esa historia es ordenarnos económicamente, ¿verdad? Porque como dices ahorita, mucha gente está como del lado bueno de la historia, ¿verdad? Saben usarla y son conscientes, porque muchas veces eso nos sirve un montón. O sea, nos sirve un montón porque sabemos usarla en el sentido que hacemos el pago, o sea, aprenderse esa fecha fija. O sea, como te dije antes, a veces nosotros no preguntamos, llamamos a un banco en la moción y deme la verdad, pero tenemos que preguntar bien fecha corta, intereses. Si nosotros tenemos eso de que okay, está la fecha y llegar, si se puede antes mejor, pero si se puede la fecha, ¿verdad? Y se hace la fecha, ¿verdad? Pero siempre tenemos, para estar en el lado bueno es saberlo usar, seamos conscientes. Muchas veces nosotros la agarramos y lo usamos en lo que a veces ni necesitamos, como antes le puse, ¿verdad? En la imagen, lo necesito, ¿verdad? O no lo necesito, ¿verdad? Y a veces eso es lo que nos pasa. Nosotros no necesitamos muchas cosas y las compramos y al final también no podemos pagar. Entonces son cosas que tenemos que ser conscientes. Como les dije antes, es difícil. Esto de las finanzas y la economía es difícil porque la situación está difícil, no aquí, está difícil en todo el mundo. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender y ya, como le digo, ese ahorrito que hacemos, aunque sea un poquito, ese poquito, vea, es primordial para una emergencia. ¿Por qué? Porque tenemos emergencias. Erika, a veces podemos ser que un accidente de tránsito de alguien o qué sé yo, una enfermedad que ni quiere Dios, pero se le muere un familiar. O sea, hay muchas cosas que se le pueden hacer uno improvisar, que el carro se dañó y dice, ¿ahora qué hago? Muchas cosas, lo que sea. Entonces, esas son las salvaditas de tarjeta de crédito, como te digo, podemos saber que pueden pasar emergencias y tenemos la tarjeta y entonces es bueno tenerla. Pero si ustedes ven que la van a usar para cosas innecesarias, mejor o la dejan ahí quietita, la agarran con una tijera o la devuelven, porque no es fácil, o sea, no es fácil tener ese control. Hay que tener un control entre la conciencia de nosotros y lo que son las finanzas, y es algo bastante difícil, porque después viene la depresión, y que viene el estrés, y que después o sea, nos vamos a enfermar, y nos vamos a manchar también, porque también si no la pagamos nos vamos a manchar, y después vamos a necesitar hacer otra cosa, y ninguna entidad financiera nos va a dar un crédito, ¿verdad? Bueno, y ser muy organizados, ¿verdad? Lo que estamos hablando, de tener un control de los gastos que llevamos, de ojalá apuntarlo todo, guardar los vouchers y todo esto, ¿verdad? Exacto. Que nos sirva para organizarnos financieramente. ¿Qué beneficios podríamos sacar si usamos de manera correcta las tarjetas de crédito? Los beneficios es en el sentido de que nosotros sabemos que aunque no teníamos ese dinerito en una tarjeta de débito, ¿verdad? La usamos en la tarjeta de crédito, no lo teníamos, pero en el momento la utilizamos, o sea, la usamos y no lo teníamos, ¿verdad? Porque eso no es dinero a nosotros, es un crédito. Entonces el beneficio que podemos tener es que no es tanto como el beneficio, ¿verdad? Sino es que es la ayuda que nos dan en un momento determinado de una emergencia. Eso es el beneficio primordial que tenemos.
Algunas tarjetas de crédito de diferentes entidades, ya sea públicas o privadas, sin embargo, presentan algunos beneficios extras al yo pagar con la tarjeta de crédito y cumplir con mis pagos, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿cómo usamos para nuestro beneficio más bien esa clase de modalidad con las tarjetas, ¿verdad? En la que tal vez recibo puntos o recibo millas en algunas cosas, ¿verdad? ¿Cómo podemos, en lugar de ahogarnos con las tarjetas de crédito, usarlas para nuestro beneficio? Correcto, ya ahora sí entendí un poquito más la pregunta. Tiene toda la razón. Las tarjetas de crédito, un día estos, por cierto, no es que me estoy del tema, hablando con una amiga decía, mira, yo prefiero pagar con la tarjeta de crédito todo, pero eso sí es muy... ¿verdad? Dice, porque gano puntos, ¿cierto? Gana puntos y puedo viajar o qué sé yo, o en X establecimiento, ahora tiene un cierto % de descuento, pero a la gente le gustan mucho los puntos, porque ya sea que esos puntos son como otra tarjetita extra que se le da a la persona para que lo gaste en lo que ella quiera, y otros que son como panamillas para viajar. Entonces mucha gente, conozco bastantes, que lo que hacen es pagar todo con la tarjeta de crédito. Pero si ellos saben que gastan 200,000 o 300,000 colones, saben que cuando le pagan o de su cuenta, la pagan. Entonces esos puntos le genera, o sea, es importante, eso que estaba diciendo usted, pero hay que saberlo usar, ¿verdad? Pero sí tiene esas ventajas, ¿verdad? Que no lo tiene la tarjeta de débito. Tarjeta de débito usted pagó, la pasó por un establecimiento, y ahí se rebajó su cuenta y listo, ¿verdad? Oye, unos que otros beneficios, pero son como muy pocos que por si usted gasta o paga algo de 5,000 o 10,000 colones, ya hacen una rifa por todos esos clientes que usaron eso. O sea, es un poco más difícil. La tarjeta de crédito tiene más beneficios en eso, pero ya la gente, como saben que tiene esos beneficios, puede ser un arma de doble filo, ¿verdad? Y dice, eso va a decir, pero ya al final de cuentas no paga como tiene que ser, y gasta puntos, pero gana puntos o otras cosas extras, pero no la saben usar, entonces no la pagan, pero ellos creen, ¿verdad? Entonces, mientras otra persona que sea ordenada, la puede usar. O sea, yo conozco, como te digo ahorita, muchas personas que pagan todo con tarjeta de crédito, todo, absolutamente, por internet, todo, teléfono, agua, y saben que tienen puntitos. Entonces, si nosotros somos ordenados, podemos hacer algo bueno. Es algo que no teníamos esas millas para viajar y las tenemos. O sea, es algo muy importante. Ok, entonces primer paso es ser ordenados, ¿verdad? Con las cosas, llevar siempre llevar siempre la contabilidad de lo que vamos gastando y no gastar más de lo que no tenemos, ¿verdad? De que si nuestro salario, por ejemplo, sabemos que lo que nos entran son 500,000 colones, por decir algo, y gastamos 400, o no vamos a gastar con una tarjeta de crédito 600,000, 700 o más, ¿verdad? Exacto. Okay, vamos a leer ahora algunas de las preguntas que ustedes nos han hecho para Lindsay. Por acá nos preguntan, ¿es mejor tener el dinero en un programa de ahorro programado o con un certificado a plazo si el dinero no se va a necesitar al corto plazo? Y en cuanto a la tasa de interés, si quieres se la repito. Bueno, sí entendí un momento, digamos, en mi parecer, ¿verdad? Ahorro programado. ¿Por qué? Porque como dice ahorita la persona ahí, digamos, al menos necesita el dinero ahorita, a corto plazo. Pero ¿qué pasa si pasa algo ahorita? O no ahorita, sino entre 1 o 2 meses, no sabemos, porque estamos propensos a noticias que no sabemos qué va a pasar. Entonces el ahorro programado tiene la tasa de interés. Entonces, mientras nosotros tenemos eso, que un certificado o a plazo o cualquiera de esos, que sabemos que decimos, mira, si después necesito, me va a cobrar esa comisión, porque yo puse que lo retiraba, un ejemplo, a 6 meses, estoy poniendo como monto, así algo como a 1 año, pero lo necesito, entonces me van a cobrar eso, esa comisión de porque yo lo estoy retirando, entonces como más costo. Mientras el ahorro programado gana más interés y usted puede retirarlo cuando se quiera. Si usted lo quiere dejar, hay gente ordenada, hay gente que la retira 1 año, y la retiro 1 año, le ponen el número de cuenta donde va a caerles a depositarse el dinero ganado o todo el ahorro, pero mucha gente de repente ocupó, entonces se retiró, pero ¿qué? Ganamos intereses, pero no nos están cobrando nada de multa por nosotros retirar ese dinero. Entonces mi opción, siendo yo, ahorro programado. Ok, perfecto, muchas gracias. Acá nos preguntan, si deposito unos $1,000 en banco a 1 año, ¿cuánto podría ganar de interés? Muchas gracias. Hijo de puchica, eso sí ya me la tiró al ángulo, diría un compañero por ahí. Porque eso es una tabla que se saca en el sistema. Entonces tendría que ir al banco, para saber cuál es como
el interés, porque eso es como un cálculo ahí, que uno dice, tanto dinero, ya sea dólares, colones, a tanto tiempo, esto va a ganar. O sea, es como algo que no le podría dar un monto exacto cuánto va a ganar esa persona. Okay. Si uno tiene una cuenta de ahorros, o tiene otra cuenta, digamos, que solo la tiene para ahorrar, pongamos que uno tiene dos cuentas o 2 tarjetas de débito, por ejemplo, y una nada más las tiene para ahorros, ¿es más recomendable tener otro tipo de cuenta en lugar de tener como una tarjeta que sea simplemente como para tener ahorros? Perfecto, el ahorro programado. Porque mucha gente dice, mira, tengo esta cuenta, un ejemplo, hay personas que, bueno, una tarjetita de débito puede usarse para 4 cuentitas. Esta es la de mi hija, esta es la mía, esta es la de mi esposo y esta, ¿verdad? Pero no genera tanto interés ahí ese dinerito que tengo a como puedo hacerme ese ahorro, que ahí sí va a generar. Entonces, en lugar de tener otra cuenta para ahorrar, porque mucha gente tiene eso, mucha gente llega y dice, bueno, mi salario es 500,000 colones, como decía usted. Mira, retirame 400 y depositame 100,000 a esta otra cuenta, es para ahorrar. ¿Por qué no un ahorro programado que gana más interés que tenerla en esa cuenta aparte? Lo que es cuenta, digamos, porque ahorro programado no es una cuenta, es totalmente diferente. Entonces, es mejor tener eso en ese ahorro programado y dejar esas cuentas para otras cosas, puede ser para compras en línea o qué sé yo, ¿verdad? En un ahorro programado, entonces, aparte del dinero que automáticamente se descontaría de la cuenta, cuando uno indica, ¿verdad? Bueno, quiero que cada 15 días o cada mes me descuenten tanto, uno podría también en esa cuenta depositar más dinero si quisiera. Sí, correcto. Usted se puede llegar a depositar un extraordinario. Usted, digamos, un ejemplo, usted dice, Erika, bueno, quiero que mi salario se rebaje 50,000 colones quincenales, pero si usted de repente al final de mes dice, mira, esos 100,000 colones no los gasté, entonces va y los deposita, ¿verdad? De mira, me puede depositar esto extra a mi ahorro programado inmediatamente. Entonces usted sabe que usted va obteniendo más dinerito ahí, y tiene más interés, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Entonces usted lo puede hacer en cualquier momento. O sea, no es solo que se le rebaje su cuenta y un monto fijo. Si usted en cualquier momento quiere llegar a hacerlo, lo puede llegar a hacer perfectamente. Pero siempre tiene que haber un monto que se vaya rebajando cada cierto tiempo. Correcto. Eso sí tiene que haber siempre. Eso sí tiene que haber siempre, un monto específico, ya sea como usted lo escoja, semanal, quincenal o mensual. Pero ya si usted quiere hacerle algo extra en cualquier momento de la semana o cualquier día, usted lo puede hacer sin ningún problema. Ok, perfecto. Ya casi cerramos este programa, entonces aprovechen la oportunidad de hacer sus preguntas a Lindsay, que la tenemos hoy acá como invitada para hablar sobre todos los temas financieros y todas las preguntas que tenemos a veces y muchas veces no tenemos la oportunidad de que nos las contesten así. Entonces los leemos acá en la transmisión en vivo, pueden dejar sus comentarios acerca de las preguntas que tengan específicas de su situación o generales. Acerca igual de este ahorro programado, Lindsay, bueno, me dice que se puede hacer como uno quiera, ¿verdad? Digamos, uno le puede poner dinero o lo que sea. ¿Qué pasa si la persona no es una persona asalariada, digamos, que mes a mes o cada 15 días esté entrando dinero fijo a esa cuenta, sino que cada cierto tiempo es que tiene ingresos, por decirlo así, entonces la persona es la que tiene que depositarlo en su cuenta, ¿verdad? Para que se pueda hacer ese rebajo. ¿Eso funciona así? Sí, un ejemplo. Eso funciona. Como te digo, hay gente que puede tener la página de un banco ahora específicamente para hacerlo usted ahí en línea, como puede usted ir al banco para que se lo haga. Pero como dice usted, tal vez la gente no tiene ese salario, digamos que hablemos de una persona que sea maestro de obras. Mucha gente le pagan efectivo, un ejemplo, de mira, ahora yo quiero ese ahorro, pero no me están depositando como un patrono, que hay una gente que sí lo hace por internet, otros no, otros van al banco, o sea, hay mucha gente que no es el mismo caso. Entonces usted puede ir al banco y automáticamente llega y dice, mira, yo quiero, bueno, el ahorro programado lo hace, y entonces ahí va a tener que ir usted o esperar que automáticamente se le rebaje de su cuenta. Usted puede escoger si que se rebaje su cuenta o usted ir presencial, porque mucha gente es mejor hacer ahora las cosas, o sea, todo por línea. Todo por las páginas, porque es mucho mejor, es más fácil. Mucha gente que no sabe qué hay y qué no hay en una página, pero es muy importante que lo sepa y es fácil de usar, no es que es difícil. Entonces hay muchas cosas, digamos, como están, bueno, hablando de banco, ¿verdad? Benemóvil o Simpemóvil, pero en ese caso, como dice usted, si la persona no es asalariada, tiene que ahí sí ir al banco
o esperar que le depositen, pero el problema es que dependiendo si usted puso que sea semanal, mensual o quincenal, pero si de repente en esa semana usted lo puso semanal pero y le pagaron mensual, digamos, no es como un patrono fijo que a usted le pague siempre y se rebaje la cuentita, entonces lo que tiene que hacer es ir presencialmente a hacerlo, pero cualquier persona lo puede hacer. ¿Qué pasaría en el caso, por ejemplo, de que la cuenta que tiene el ahorro programado en ese momento no tenga dinero por alguna razón? ¿Qué pasaría con la modalidad de rebajo, digamos, si el banco aplicaría alguna sanción o alguna alerta o cómo funcionaría? Bueno, no tiene ninguna sanción automáticamente. Si el sistema, un ejemplo, dice 1 de la tarde, mira, voy a retirarle la cuenta a Erika los 5,000 colones del ahorro, y Erika no le habían depositado, no los tenía, ella vuelve a hacer un segundo intento, si no, entonces usted ya sabe que como no se va a hacer o no se hizo, entonces se va a tener que ir al banco a hacerlo, ¿verdad? Porque el sistema va a intentar como 2 veces, y si ya hace usted, y muchas veces les pasa eso, ¿verdad? Que o no le pagaron, o no, o sea, no tenía el dinero ahí suficiente, entonces es lo que tienen que hacer, ir a con persona. Ahorita, justamente por la situación que estamos viviendo, está muy de moda, por decirlo así, pedir todo en línea, ¿verdad? No solo los servicios, sino los productos. Entonces, entro a una página, consigo lo que necesito, pago en línea, llega a mi casa, todo, ¿verdad? Sin salir de nuestra casa, que es una de las mejores opciones que tenemos ahorita en esta situación. ¿Cómo podemos hacer esto de manera segura? ¿Hay alguna forma de no exponer nuestro dinero tal vez en plataformas que no son del todo seguras, que podamos estar sujetos a estafas? ¿Qué modalidad podríamos usar tal vez, ya sea en línea o lo que hablamos tal vez de tener una tarjeta específicamente para compras en línea? ¿O qué podríamos usar para estar más seguros a la hora de hacer compras virtuales? Ejemplo, nosotros siempre tenemos que tener ese cuidado, digamos, de meternos en las páginas de bancos de un Wi-Fi o de otro sistema, digamos, que uno no sabe que es el de uno, y páginas, ¿verdad?, que no son directamente del banco, bueno, de los bancos. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es siempre revisar eso, pero lo que tenemos que hacer es siempre estar seguros, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo, ¿verdad?, porque muchas veces metemos la tarjeta donde sea. Entonces lo que podemos hacer es tener una tarjetita específicamente, puede ser de débito, aunque hay tarjetas de crédito que son para compras virtuales, pero hay gente que no les gusta, hay gente, muy pocas, pero gente que dice, no, mejor de crédito, no, porque aquello de las estafas, no es que, entonces tengan una tarjeta específica con, digamos, una cuenta especial, que usted tenga, digamos, que usted de su cuenta, un ejemplo, que tenga más dinero, le pase, digamos, un ejemplo, usted dice, bueno, voy a comprar por en línea algo que vale 5,000 colones, pero ahí en la tarjeta que usted tiene para comprar en línea no tiene dinero, entonces usted se pasa esos 5,000 colones de la cuentita suya, digamos, a esa otra, y tener una tarjeta solamente para esa compra en línea, que no tenga ninguna otra cuenta, ¿verdad? Porque ustedes a veces sabemos que tenemos que poner el número de tarjeta, ¿verdad? Entonces es muy delicado, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces lo que podemos hacer es darnos de cuenta a cuenta, ¿verdad? En el momento que usted la va a comprar, dice, mira, esto ya vale tanto, que voy por el mismo internet banking o internet Benemóvil, Simple Móvil, me voy a pasarme esta. Entonces ya usted sabe que usted esa tarjeta no tiene mucho dinero, y no hay que tener mucho dinero en esas tarjetas, ¿verdad? Porque son para compras en línea, como dice usted, hay que tener mucho cuidado, porque mucha gente no sabe y tal vez tiene una tarjeta de mucho dinero o su salario, o gente humilde, y mete esa tarjeta y después vienen las estafas, entonces hay que tener ese poquito de cuidado. Ok, perfecto. Vamos cerrando ya entonces este programa. Lindsay, tal vez ya así para cerrar, los últimos consejos que nos puede dar para manejar nuestro dinero y nuestras finanzas. Creo que por ahí teníamos un par de imágenes, consejos también. Ajá. Ok, ahí déjenme interrumpir, sí. Es una importante, a veces tenemos que preguntarnos eso que dice, ¿posee usted cosas o las cosas lo poseen a usted? Apúntese en esa preguntita o grábesela en su cabeza. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros obtenemos, como hablamos, cosas, ¿verdad? Hablamos en el sentido de cosas de un carro, una casa, una mejor bicicleta, qué sé yo, lo que sea, pero la tenemos libre, como decimos nosotros los ticos, o la debemos. Entonces, ¿nos poseen las cosas o nosotros poseemos, verdad? Entonces, a veces somos poseídos por cosas que no tenemos esa habilidad para saber que la podemos pagar. Entonces, tenemos que tener ese cuidado. O sea, siempre tengamos ese cuidado, ¿verdad? De la hora de las compras, es como lo primordial.
Entonces, es como el paso importante. Otro de los pasos importantes es, muchas personas hacemos lo de la captación social. Nosotros queremos que todo el mundo aparentar lo que no somos, entonces para que la gente piense que nosotros tenemos dinero, entonces mejor vamos con lo que tengamos, seamos realistas. Lo más bonito que en esta vida es ser realista, entonces mejor quitémonos la idea de la mente de ahora de las redes sociales y todo, y seamos realistas. Es como un consejo primordial. El otro es, recuerden que primero ahorremos y los que nos sobra lo gastamos. No lo hagamos al revés, primero gastamos y después ahorramos. Eso no. O sea, primero tenemos que hacer lo primordial. Y recuerden que un pequeño agujero hunde el barco, según Benjamin Franklin, recuerden, un economista de Estados Unidos. Entonces tengamos mucho cuidado, es un agujerito lo que ocupamos para hundir ese barco. Perfecto. Muchísimas gracias, Lindsay, por acompañarnos el día de hoy para hablar sobre educación financiera, algo súper importante en esta época, ¿verdad? De donde tal vez el dinero escasea, sabemos, en muchos hogares, y es bueno prepararse para el futuro, porque no sabemos en realidad qué puede suceder, ¿verdad? Entonces, como usted nos decía, tener un ahorro que nos pueda ayudar en el futuro, o si lo hubiéramos hecho antes, tal vez ahorita tendríamos, bueno, todos estos consejos que nos dio son muy valiosos, estoy seguro que para la comunidad también. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos, gracias también, queremos agradecer a HZ Radio por colaborar con nosotros para hacer esta transmisión. Esta es una edición especial de entrevistas que hacemos especialmente para ustedes, para ayudarles en esta época de pandemia con diferentes temas que les sean de interés. Cualquier otro tema que les gustaría abarcar, de ayuda, de alguna cosa que necesiten o quieran saber, háganlo saber también a nuestra página para así nosotros buscar los expertos que nos puedan ayudar. La próxima semana tendremos un programa especial para pymes, donde estaremos dando consejos de cómo organizar nuestra empresa en este momento o los nuevos emprendimientos que han surgido a raíz del COVID-19. Tendremos como invitado especial a David Lizano, entonces nos vemos la próxima semana también. Buenas noches.